Primera de Corintios capítulo 12. Ya hemos estado estudiando varias semanas en este tema del poder del Espíritu. Hemos estado hablando sobre el poder del Espíritu Santo y primordialmente estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu. Aquí están en una lista en Primera de Corintios capítulo 12. Deberíamos de leer la Biblia. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer todos juntos este pasaje que hemos estado leyendo cada vez que hemos estado leyendo del verso 7 al 11, todos juntos. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera, entonces si no tienen esa versión, está bien, sigamos en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 12, todos juntos del 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, como el Espíritu Santo quiera, no como nosotros querramos. Y déjenles digo una vez más que algunas personas entienden esto, que el Espíritu Santo es el que inicia las manifestaciones del Espíritu. A veces Él lo inicia y tú no lo sabes, Él lo hace solo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede hacer esto? Es que Él inicia muchas veces. Nosotros activamente estamos haciendo algo para Dios, orando por alguien, ministrándole a alguien. Y en este proceso el Espíritu Santo se mete y dice, déjenles doy el poder ahora, déjenles ayudo, déjenles doy una recarga. Y algo pasa, algo sobrenatural, no solo a un nivel de fe, como cuando estamos creyendo en Dios, como por ejemplo, cuando imponemos nuestras manos sobre los enfermos y se recuperan. No es este proceso de solamente nuestra fe, es algo que el Espíritu Santo, ¡bam!, e instantáneamente Él trae la sanidad que se necesita sobre alguien. Esa es la manifestación del Espíritu. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta eso. ¿A ustedes no les gusta? A mí me gusta eso. Pero es como el Espíritu Santo quiera. Pero una vez más, déjenles digo que el Espíritu Santo quiere mucho más que nosotros le hemos permitido, o más de lo que nosotros estamos conscientes de que Él quiere moverse en nuestras vidas para ministrar a otros. Ahora, quiero hablarles a ustedes en este momento sobre dos dones que van juntos. Es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Y vamos a regresar a esto que hemos pasado, algunos de estos poderes, dones de poder, pero con la profecía fluyendo, fluye lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, vamos a ver en este momento y vamos a comenzar en el versículo 14. Si hay algo más en lo que Pablo habló o que casi habló como la profecía que era en lenguas e interpretación de lenguas. Y claro, mucha de esta explicación es solo eso, es una explicación tratando de ayudar a los corintios a entender las lenguas. Ahora, déjenles digo esto, hemos ya hablado de esto, de ser llenos del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, pero déjenles digo algo. Cuando leemos 1 Corintios 12, 13, 14, donde Pablo habla mucho de las lenguas, necesitan entender que ese discípulo está escribiendo a una iglesia que funciona en las lenguas, en la interpretación de lenguas. Pero esta es una iglesia que habla en lenguas siempre. Esta no es una iglesia que no ha escuchado nada sobre de esto, o tal vez ha escuchado algo más o menos, pero no entienden mucho. No, esta es una iglesia que habla en lenguas día a día. De hecho, Pablo está cayendo aquí en una corrección porque ellos están haciendo demasiado. Ellos están las cosas en momentos no apropiados y no ayuda y no benefician a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está aquí trayendo una corrección y muchas veces nosotros encontramos iglesias que leen esto, y estoy hablando de pastores y líderes y maestros, y en su iglesia no tienen nada de lenguas.
no tienen interpretación. Ellos tratan de leer este pasaje como que si está hablando a una iglesia que ya no tiene lenguas e interpretaciones, como para dar validez. ¿Ves? Eso Pablo ahí dice que no deberías de hacerlo. No. Pablo está hablando y corrigiendo a una iglesia, como líder de esa iglesia, que tenía un problema en exceso. Y él está tratando de que ese problema esté bajo control, animándolos a que siempre se muevan en el poder del Espíritu, el amor y la sensibilidad a unas personas, no solo a sí mismo. Entonces, si tú puedes entender el contexto de lo que está escrito aquí en 1 Corintios 12, 13 y 14, entonces te va a ayudar a entender lo que Pablo sí está diciendo. Y vamos a leer esto ahorita. Bueno, la mayor parte de esto. Lo que Pablo realmente está diciendo es cómo se aplica a la iglesia de hoy. Y en general, aquí como nosotros en The Rock, aquí en nuestra iglesia. Ahora, 1 Corintios capítulo 14. Quiero que leamos estos primeros 5 versos. Y leímos estos versos el domingo y estábamos hablando de profecía, pero porque lenguas están aquí también, se aplica a nosotros esta noche. En este momento, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay que detenernos aquí y ir al verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahora quiero que noten aquí de que Pablo está hablando en lenguas y después en ese capítulo él menciona orando en lenguas. Y él está diciendo aquí que la flecha va hacia arriba, va de la persona hacia Dios. Hablando en lenguas va hacia Dios. Pero ves, en el capítulo 2 acabamos de leer que las manifestaciones del Espíritu son dadas a cada uno para provecho de todos. Y un mensaje en lenguas que da provecho a otras personas es generalmente un mensaje de Dios a través del cuerpo, pero aquí está diciendo el que habla en lenguas está hablando de esta persona a Dios. ¿Ves? La flecha va para arriba. Y esto es lo que tenemos que entender desde ahorita cuando estamos hablando en lenguas y la interpretación de lenguas, que hay una diferencia entre orando en lenguas u orando en el Espíritu, como a veces se puede llamar, y orando en tu lengua espiritual. Algunas personas se refieren a eso como una manifestación del Espíritu, que es un mensaje de Dios al cuerpo. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no está manifestando un mensaje de ti, está manifestando un mensaje a la gente, de Dios a nosotros. ¿Ves? Es que tienes que entender lo que dice en esta carta, que hay un domicilio donde se están guiando y a donde se está recibiendo. ¿Ves? Cuando tú oras en lenguas, la Biblia dice que tu espíritu ora, pero ¿a quién estás orando? Estás orando a Dios. Entonces la flecha va hacia arriba. Y cuando hay una manifestación del Espíritu que da provecho al cuerpo o a otras personas, es un mensaje iniciado por Dios y lo está haciendo a través de un espíritu que después debe de ser interpretado para que las personas puedan recibir beneficios y el entendimiento de Dios. Entonces noten que hay más de una manera de que las lenguas suceden. Bueno, las dos maneras, que la oración que va hacia arriba hacia Dios y la lengua para abajo, esa misma lengua, en realidad, 2 lenguas, es un idioma que nadie entiende, que se entiende por medio del Espíritu Santo. Los dos son por el poder del Espíritu Santo, pero las manifestaciones del Espíritu es para provecho de todos, pero orando en lenguas no es para provecho de todos. Entonces, nosotros podemos decir por medio de la Escritura que orando en lenguas no está en esta lista de esas 9 categorías y las manifestaciones del Espíritu para el provecho de todos. Es por el poder del Espíritu, claro que sí lo es. Y por eso dice, o como por ejemplo, bueno, es que no estamos hablando de todo el poder del Espíritu Santo en esta serie, solo estamos hablando de estas 9 categorías, de las manifestaciones que bendicen y que pasan a través de nosotros. Entonces, lenguas son lo mismo en esencia, pero son diferentes en propósito. Una te beneficia a ti mismo y la otra
es para beneficiar a otros. Pero necesitas, ¿qué? Ser interpretada. ¿Por qué? Porque no lo entienden, excepto en ocasiones raras, como en Hechos capítulo 2, cuando alguien sí habló por el poder del Espíritu Santo en lenguas. Es más, todos ellos hablaron, los 120 personas que estaban, hablaron y las personas alrededor de allí, de Jerusalén, de varios países, se agruparon y se oía en sus propias lenguas e idiomas. Bueno, es que las maravillas de Dios son así, sin que hubiera interpretación. Y ellos, unos oyeron hablando a las otras personas, hablando en su propio idioma. Eso es por el poder del Espíritu. Ahora, eso mismo en esencia, pero diferente en propósito. Hay que leer este verso nuevamente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, muchas veces, esto lo sobrepasamos, aunque por el Espíritu habla misterios. Todos digan misterios. Ahora, muchas personas interpretarán esto como algo negativo, o están hablando cosas y no ayuda a muchas personas. Esos misterios, bueno, como que es algo negativo. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, nadie lo entiende. Sino, aunque nadie lo entiende, por el Espíritu habla misterios. La palabra misterios en el griego es musteria, y musteria significa que son secretos escondidos, refiriéndose a secretos escondidos de Dios. En otras palabras, mientras ellos están hablando por el poder del Espíritu en el Espíritu Santo o en su lengua espiritual, Dios está hablando en ese idioma espiritual, secretos de Él. ¿Y cuántos de ustedes saben que Él no está tratando de esconder esos secretos? Él está tratando de revelar esos secretos. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros hablamos y oramos en el Espíritu Santo, estamos orando secretos. Y aunque no entendemos lo que estamos diciendo, esas oraciones van en el Espíritu y causan que cosas pasen. Causa que cosas pasen en el Espíritu. Pero no solo eso, después vamos a ver que Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Ves? Entonces muchas veces tú puedes recibir entendimiento y sabiduría de Dios, secretos de Dios por el Espíritu Santo, ayudándote a ti a interpretar lo que tú estás diciendo, aunque tú no estés en una congregación o con el cuerpo de Cristo. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Tú puedes estar orando en el Espíritu sobre una situación en tu vida y el Espíritu Santo te mostrará en tu espíritu lo que tú estás orando y te dará secretos de Dios. Gracias a Dios. ¿No es bueno eso? Entonces cuando dice, aunque por el Espíritu habla misterios, Él está diciendo, si haces esto en la iglesia, nadie va a oír esos misterios porque no entienden el idioma. Pero eso no significa que nadie o en algún momento van a entender lo que esos misterios significan o ese idioma. ¿Por qué? Si solamente los hablásemos en el Espíritu, eso no sería beneficio, excepto porque estamos orando. Pero yo creo que Dios quiere darnos sabiduría, ustedes no, y Él quiere revelar estas cosas a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿edifica a quién? A sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos, díganlo conmigo, así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. ¿Ustedes creen que Pablo aquí está siendo honesto? ¿O piensan que él solamente está diciéndolo para que los que se sientan bien los que hablan en lenguas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Él está siendo honesto o no? Él dice, quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. En otras palabras, cuando un mensaje en lenguas es dado y hay una interpretación que sigue, entonces él dice, esa interpretación realza el valor en una iglesia, no solamente en una iglesia grande, necesariamente, pero cuando hay un grupo de creyentes juntos. Pero cuando alguien interpreta lenguas,
Entonces eso realza el valor de las lenguas con edificación a nivel de profecía. No está diciendo que es idéntico a la profecía. Solo significa que alza el valor, porque ahora aquellos que están alrededor pueden entender lo que Jesús está diciendo. Ahora, les doy una definición o mis definiciones de diferentes lenguas y luego la traducción. Y luego hablamos de lenguas. Bueno, diferentes lenguas, son mensajes sobrenaturales de Dios en un idioma no conocido por el que habla. Eso es lo que es. El Espíritu Santo da a alguien un mensaje sobrenatural en un idioma no conocido por el que habla. Y luego, interpretación de lenguas es interpretación sobrenatural. ¿Tenemos esto? Bueno, no lo tenemos en la pantalla. Bueno, ok. Bueno, pueden escribir esto si no lo tienen. Bueno, y tenemos que saber esto, se tiene que saber esto. La interpretación sobrenatural, escuchen, no traducción. ¿Escucharon lo que dije? No traducción. Interpretación de lenguas no es traducción de lenguas, es interpretación. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre interpretación de lenguas y traducción? ¿Ves? Algunas personas piensan que cuando alguien da un mensaje sobre lenguas, que alguien más va a decir palabra por palabra. Traducir eso, no. Así no funciona. De hecho, algunas veces alguien dará un mensaje en lenguas y más de una persona dará una interpretación. Eso es lo que yo siento que el Espíritu Santo está diciendo. Y alguien más puede decir algo, y yo he escuchado a dos personas dar interpretaciones que tienen el mismo concepto, pero hay algo diferente en cada uno. ¿Por qué es eso? Porque una persona tal vez lo interpretó en parte de lo que Dios está diciendo y la otra persona interpretó la otra parte de lo que Dios está diciendo. Entonces es una interpretación, no una traducción. Bueno, déjenles doy la definición. Interpretación sobrenatural, no traducción de un mensaje en lenguas. Ahora, vamos al verso 6 y vamos a fluir a través de varios versos aquí. Y hay partes de este pasaje que a veces son mal entendidos por la mayoría del cuerpo de Cristo, y quiero que entiendan cuántos de ustedes saben que Pablo comienza en el capítulo 12, verso 1 diciendo: no quiero que seas ignorante acerca de estas cosas. Ahora, Dios no quiere que el cuerpo de Cristo sea ignorante, y yo no quiero que ustedes aquí en The Rock sean ignorantes acerca de estas cosas. Quiero que entendamos de lo que Pablo está hablando aquí en este pasaje en el capítulo 14. Bueno, vamos a comenzar a leer aquí en el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Entendieron esto? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua, noten oración, oro, la oración va hacia Dios. ¿No es así? Yo no oro a ustedes, yo oro a Dios. ¿Ves? La flecha va hacia arriba. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi mente queda sin fruto. No entiendo lo que estoy diciendo. Entonces no estoy recibiendo nada de esto. Entonces, por eso Él está diciendo. Entonces, si hablas en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Para que aun cuando estás orando a Dios,
puedas recibir entendimiento sobre de esto por el Espíritu Santo. Pues alguien dice, ¿por qué quisiera eso? Porque son misterios, son secretos de Dios. Son cosas que el Espíritu Santo sabe del corazón de Dios que nosotros no sabemos. ¿Y cuántos de ustedes saben que entre más sabes lo que Dios sabe, lo mejor que tú vas a estar en tu vida? ¿No es así? Entre más puedes ver la perspectiva de Dios en una situación en tu vida, mejor vas a estar. Ok, muy bien. Verso 15. Ahora noten. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué pues? ¿Qué pues es la conclusión? Todos digan las dos. Todos digan las dos. Bueno, algunas personas dicen, pues lo que Pablo está diciendo es que nosotros no oramos en el Espíritu, solo profetizamos o solo predicamos la palabra. No, esa no es la conclusión. Alguien pasó estos versos y no los leyó bien, ¿no es así? Algunas veces las personas leen esto y no captan lo que él está diciendo. Pablo está diciendo, ¿qué pues? Las dos cosas, no una o la otra. Dice las dos. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso para nosotros sería en español. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De otra manera, porque si bendices solamente con el Espíritu, el que ocupa tu lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hay que detenernos aquí. Aquí, en el verso 18 y 19, Pablo nos está dando el contexto de lo que él está hablando. Él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, ¿Pablo está animando a las personas que hablan en lenguas? Claro que sí. ¿Pablo cree en hablar en lenguas? Claro que sí. ¿Cree que es de Dios y del Espíritu Santo? Claro que sí. Dice, de hecho, yo lo hago más que todos vosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice que Pablo está diciendo, yo lo valoro más que todos ustedes. ¿Ves? Él está hablando a una iglesia que tiene el don de lenguas en sus servicios, en sus congregaciones todo el tiempo. Y él les está diciendo, yo no valoro las lenguas menos que ustedes. De hecho, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es algo muy fuerte, ¿no es así? Como que si él dice a las personas de la iglesia, él quiere verlos, a ver cuánto hablaban en lenguas, porque él hablaba tanto, que él ya sabía. Yo hablo más que todos vosotros. ¿No es así? Yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero noten esto. Esas palabras aquí siguen, pero en la iglesia. Digan eso conmigo, pero en la iglesia. Aquí está un hombre que entiende y valora el hablar en lenguas, pero él dice, déjenles doy el contexto de lo que yo estoy hablando, pero en la iglesia. Él dice, hay una diferencia entre estar en la iglesia y que yo esté solo y que esté orando. Ahora, hay muchas personas que no entienden la diferencia. Hay muchas personas que hablan en lenguas al mismo nivel, al mismo volumen, de la misma manera en que lo hacen, aunque estén en la iglesia o aunque estén solos. Y déjenles digo, yo creo que de acuerdo a la Escritura, eso está mal. Ahora, algunas iglesias permiten que esto pase y déjenles digo algo. Yo no estoy aquí para hablar sobre otras iglesias. Yo solo aquí estoy para ayudarles a ustedes a entender lo que yo creo que Pablo está haciendo aquí y lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí como iglesia. Pero a veces uso cosas porque yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias y pueden relacionarse con lo que yo estoy hablando. Pero gracias a todos los que creen en Jesús y traen a las personas a Jesús. Y yo siempre digo eso. Pero déjenles digo esto de nuevo. Yo no quiero que nadie salga y que esté criticando a otras iglesias. Yo no quiero que nadie salga de aquí y diga, Pastor Jerry es criticón aquí en la iglesia. No, yo no quiero eso. Es que ustedes no me han escuchado a mí decir de tal iglesia algo o de tal iglesia esto. Yo solo estoy tratando de ayudarnos a nosotros a entender lo que la Biblia está diciendo. ¿Todos entienden?
Todos digan esto conmigo. Amamos a otra iglesia. Si ellos traen a la gente a Jesús, estamos en su equipo. Si ellos predican la palabra, estamos en su equipo. Solo estamos tratando de entender para nosotros mismos. Ahora, si ustedes hablan en lenguas al mismo nivel en la iglesia como fuera de la iglesia, yo creo que estás fuera de alineamiento, estás desalineado de las escrituras. Una es, por ejemplo, de dos maneras. Una es que una persona que habla en lenguas y ora en lenguas en la casa y solo lo hace, gloria a Dios, pero luego vienen a la iglesia y no son sensibles para nada, para los que están alrededor de ellos y las experiencias que ellos han tenido y lo que ellos entienden o lo que ellos están pasando o lo que está pasando en el servicio. Yo creo que eso está desalineado. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hay diferentes reglas que se aplican. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pablo está diciendo, pero en la iglesia, si lo haces al mismo nivel, entonces estás desalineado con lo que te está diciendo. Entonces otras personas no tienen pasando nada en la casa. Y yo también creo que eso está desalineado con Dios. ¿No es así? De acuerdo a la palabra de Dios, eso está mal. Dijo Pablo, quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero necesitas entender que en la iglesia hay diferentes cosas que tenemos que tomar en consideración. Primordialmente la gente, pero en la iglesia. Ahora, noten lo que Pablo dijo. Algunas personas, estamos tratando con doctrinas de los dos lados escrituralmente. Y estamos tratando de decir qué es lo que la Biblia dice. Y algunas personas quieren eliminar todo esto junto. Y otras personas no quieren ninguna regla para nada. Y hay personas que dicen, sí, yo quiero hablar en lengua, yo lo puedo hacer y nadie dice nada. Pero eso está mal también. Eso está mal. Noten lo que Pablo dice, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar yo, el discípulo de Dios, el que está escribiendo esto, dice, por inspiración del Espíritu Santo. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras desconocidas. Es que eso es clarísimo. Pero noten que él está diciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque si leen el capítulo 13, van a entender por qué él dijo esto, por qué él ama a estas personas. Él ama a las personas. Y yo no solo vengo a la iglesia para mí, vengo a la iglesia para hacer beneficio para otras personas. Entonces, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Bueno, eso sería en español para nosotros, que 10,000 palabras, pero alguien diría, pero ese es el Espíritu Santo. Sí, pero Pablo dijo, ¿no me estás escuchando? En la iglesia, no solo estoy aquí para ser feliz y decir, mira, yo tengo el Espíritu Santo, mira lo que yo puedo hacer. No, ese no es el punto. Cuando nosotros nos congregamos aquí en la iglesia juntos, es para beneficiarnos los unos a los otros y enviarnos y salir de aquí con un entendimiento de Dios y sintiéndonos animados. Entendimiento. Entonces Pablo dijo, hay una diferencia entre que nosotros estemos en la casa y estar en la iglesia. Ahora noten el verso 20. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Léanlo conmigo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué significa esto? Él está diciendo, él está hablando con esta iglesia que hablan mucho en lenguas y les está diciendo, necesitan madurar un poco y entender lo que está pasando. Ahora, algunas personas solo asumen que si hay muchas cosas espirituales pasando, que ahí hay madurez. No se necesita la madurez para tener interpretación y el conocimiento del Espíritu Santo. Eso no es señal que la iglesia está madura. Es una señal que las personas son abiertas a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero yo he visto a tantas personas que se mueven con el Espíritu que no tienen nada de madurez ni sabiduría y solo ¡boom! Se manifiesta el Espíritu Santo y lastima a personas y las personas se ofenden porque no entienden que necesitan hacerlo en amor y ser sensibles para otras personas. Porque ya no se trata de otras personas, se trata de mí. De como que este juguete que tenemos.
me quiero divertir con esto. Todo se trata o de mira esto. Y se emocionan y juegan con las cosas del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, no se trata de esto. Ahora, ¿no notas que eso es como una cosa que está reservada en donde no podemos gozar con esto? ¿Cuántos saben que no tiene nada de malo sonreír y gozarnos en esto? Algunas personas ni pueden sonreír cuando el Espíritu Santo se mueve, porque dicen, eso no sería apropiado sonreír cuando el Espíritu Santo se mueve. Pues eso no está bien tampoco. Deberíamos de gozarnos en la justicia, la paz, gozarnos en el Espíritu Santo. ¿No es así? ¿No es así lo que dice la Biblia? Digo, uno de los frutos del Espíritu es gozo. ¿No es así? Entonces, eso debería de ser algo gozoso, no algo religioso. Pero tampoco deberíamos de jugar como niños y malentender la dirección de las manifestaciones y el poder del Espíritu. Entonces dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, escuchen lo que él dice después de esto. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es usado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, aquí a veces hay aquí un malentendido en esta porción de la Escritura, y yo quiero que vayamos a unos pasajes que tal vez nos ayuden con esto. Quiero que se detengan aquí y vayan al libro de Isaías capítulo 28. Y esto es una palabra profética de Isaías, de lo que está hablando Pablo, cuando Pablo dice, no seáis niños en su forma de pensar, pero en entendimiento sé maduro. Y dice, está escrito en la ley. Quiero que veamos capítulo 28 y quiero que comencemos en el verso 7. Y luego vamos a llegar a la porción donde habla Pablo. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron con el vino. ¿Alguien sabe lo que es el vino? Estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. ¿Saben que muchas personas se meten en problemas con el alcohol y con las drogas? Con esas cosas, ¿no es así? Y Dios muchas veces en la Escritura dice, como en el último capítulo de Proverbios, cuando el rey está siendo enseñado por su mamá, y ella dice, no es para los reyes. Significa, queriendo decir que el vino no es para las personas con autoridad, que estén bajo la influencia, mientras están tomando decisiones que afectan las vidas de otras personas. ¿No es así? ¿Ves? Muchas personas lo toman a lo leve o a lo breve estas cosas y no lo toman en serio. Y quieren ser líderes de Dios y quieren que Dios les dé cosas y les encargue cosas grandes y quieren que Dios les dé la influencia sobre otras personas, pero en su estilo de vida están preparados para botar todo esto a la basura. Están listos para tomar decisiones a lo leve. Y les digo algo, Dios toma esto muy en serio. Toma a las personas muy en serio que tienen influencia sobre otras personas, porque son vidas. Entonces aquí Dios está hablando del profeta, del sacerdote, y dice, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se atontaron con el vino. Eso significa que están desalineados, erraron, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no quedar nada limpio. ¿A quién enseñará? Por cierto, ¿cuántos de ustedes pueden entender de que Dios Él no nos está animando aquí? Esta es una profecía de Isaías,
está juzgando a la gente de Dios. Y en parte está contra el liderazgo. Noten en el verso 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales se dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron, oíd. Hay que leer el otro. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, esto puede ser un pasaje un poco complicado, porque parece como que Dios está diciendo cosas buenas y luego hay cosas malas y luego hay otras cosas buenas y malas. Déjenles digo lo que está pasando. Dios ha estado hablando a su gente tiempo tras tiempo tras tiempo y les está hablando de lo que va a venir y quiere que se arrepientan. Y ya Dios se está cansando de lo que ellos están haciendo. Él ya está enojado y está al punto donde está juzgando a su pueblo. Digo, es que Él está enojado y muchas veces vemos esto, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Lo que Dios está diciendo aquí, bueno, esta es mi posición, yo estoy tratando de hablarles con palabras que puedan entenderme. Yo sigo trayendo a los profetas a que les vengan a decir lo mismo, vez tras vez tras vez, tratando de guiarlos paso a paso. ¿Y sabes lo que la gente dice? Oh sí, ya vino otro profeta, otro mandato, y otro, y otro. Oh, y este sermón va tan largo. Oh sí, hoy viene otra vez, siempre tienen algo que decir. Ajá, mandato tras mandato, renglón tras renglón. ¿Saben lo que están diciendo? Bla, 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 bla. Entonces, ¿sabes lo que Dios dice? ¿Así es como se sienten? Entonces, déjenles digo lo que va a pasar. Él dijo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y déjenles digo exactamente a lo que se refiere. Un poco después de esto van a venir los sirios y van a atacarlos y los van a conquistar. Ahora, ¿cómo creen que Dios está hablando con ellos? Con el idioma de los sirios, que los hebreos no entienden. Se oye como que yakiri. Y Dios está diciendo, si no vas a entender, entonces les voy a hablar en una lengua que no entienden. Y eso es duro y es crueldad a aquellos de otros países. Ahora déjenles explico otro pasaje más. Quiero que vean en Deuteronomio capítulo 28. Esto no es directamente dicho, pero yo siento que Pablo tenía este concepto en mente, sino este pasaje en mente, cuando él habló sobre este pasaje en Isaías, Deuteronomio 28. Quiero que vayamos al verso 45. Ustedes saben que la primera parte de este capítulo está hablando de las bendiciones si son obedientes, y la mayoría del resto del capítulo está hablando de cosas malas que van a pasar si son desobedientes. Y aquí, en la parte donde él está diciendo las consecuencias de la desobediencia, comenzando en el verso 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido a la voz de Jehová tu Dios. Ahora, eso es mucho antes de que Isaías habló de esto. Isaías no era el único, porque él no era el profeta nada más que había hablado de esto, pero aquí en la ley de Moisés, Dios está hablando con ellos y les está diciendo, escúchenme, si solo obedecen, si solo hacen caso, yo los voy a bendecir, yo les voy a dar cosas buenas, yo les voy a dar una vida buena, pero si no me obedecen, entonces voy a llegar al punto donde ustedes van a tener una vida mala y las cosas no van a funcionar para ti. Es más, yo voy a hacer que las cosas no vayan bien para ustedes si no me obedecen a mí. Entonces, él lo dice aquí, estas maldiciones te van a seguir y te van a alcanzar hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te ha mandado. Y serán en ti por señal, noten esto,
¿Por qué? Por señal, por señal. No acabamos de leer acá en 1 Corintios capítulo 14, en donde dice que las lenguas son por señal. ¿A quién? A los incrédulos. A los incrédulos. Déjenles digo sobre esta señal. Él dice, esto va a ser por señal. Señal. Verso 46. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Noten que cuando Dios te bendice, Él quiere que te emociones sobre de esto. Él quiere que estés alegre y que te regocijes. ¿No les gusta eso de que Dios nos permita que seamos gozosos? Pero ¿cuántos saben que Dios bendice a una persona y luego esa persona no le da gracias a Dios? No se regocija en lo que Él hizo por ellos. Ellos empiezan a quejarse de lo que todavía no tienen. Eso le irrita al Señor. Así como nos irrita a nosotros cuando un niño le damos algo y todo lo que hacen es quejarse de lo que no hicimos. Y eso nos irrita a nosotros e irrita a Dios también. Pero ¿cuántos saben que la mayoría de nosotros somos niños grandes? ¿No es así? En cuerpo estamos grandes, pero en agradecimiento somos pequeños. Muchas veces somos así y Dios dice, a mí no me gusta eso. Y Él dice, eso es parte de la razón por la maldad que hay sobre ustedes. Verso 48. Serviréis por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entendáis, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará el grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Escucharon? Una de las maldiciones que Dios trae es que porque no me escuchaste, no me obedeciste, va a llegar al punto de que los voy a juzgar y les voy a dar a otra nación y no van a entender su lengua, su idioma. Dios está diciendo, ahorita estoy tratando de hablarte, estoy comunicándome contigo, quiero que entiendas, quiero tu atención, quiero cambiar tu vida. ¿Me estás escuchando? Pon atención, porque si no me escuchas y rehusas a entender, entonces lo que va a pasar es que vas a escuchar un idioma que no puedes entender, porque los voy a entregar a gentes que ni hablan su idioma, y ese idioma que no entienden, no lo van a entender, pero va a ser por señal de que ustedes ya han pasado a juicio, y es muy tarde para el arrepentimiento, va a pasar el juicio. Hay que regresarnos a 1 Corintios, y vamos al capítulo 14, como vimos en Deuteronomio 28. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo está hablando de las lenguas en la iglesia. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta no es una buena señal. Esto no es una señal para mostrarles de que Dios es real y que Él les ama. No, eso es algo negativo. Eso es una señal que significa que no estamos comunicándonos con Dios. Ahora escuchen, Él no está hablando de las manifestaciones del Espíritu de lenguas. Él está tratando de que los corintios entiendan algo, porque ellos se emocionan en el hablar en lenguas y seguir hablando en lenguas, y Pablo está diciendo, entiendan algo. Cuando Dios viene a vuestras mentes, Él quiere hablar en un idioma que nosotros podamos entender. Y ustedes están metidos en todo esto de las lenguas y hablando cosas que las personas no pueden entender y tomando tanto tiempo en el servicio. Pero Él está diciendo, pero no saben que Dios no hablaba a su gente en formas que ellos no entendían. Es que eso fue un juicio y una maldición. Él dice, necesitan entender. Para esos no son los dones espirituales, para que todos lleguemos y sintamos algo bonito, pero nadie recibe de Dios. Dice,
No sean niños en el modo de pensar, en entender para qué son estos dones espirituales. Es para que la gente oiga de Dios. Entonces, la señal de lenguas de la que Él está hablando aquí es la señal para gente que no solamente no creía o que no entendían. Es señal a gente que se rehusaba a creer. Entonces Pablo está diciendo, necesitan entender que el corazón de Dios no es hablar a la gente en un idioma que no entienden. Su corazón es hablarles en un idioma que sí pueden entender. Y Él está diciendo, dejen de ser niños en su modo de pensar. Y dejen de pensar que solo porque algo espiritual está pasando es suficiente. Tenemos un Dios real que quiere hablar con su gente. Y no es suficiente tener un idioma desconocido. Es lo que necesita a la gente, entender un idioma que ellos puedan entender. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Él está diciendo, eso es para personas que son rebeldes. Esas son personas que no reciben un entendimiento de Dios. Dice, los que creen reciben sabiduría de Dios y entienden el mensaje de Dios. ¿Ves? Él está hablando en conceptos aquí, más de lo que está hablando de cosas específicas en el Espíritu, para que los corintios entiendan. Dios quiere que la gente lo entiendan y que lo oigan. Entonces, la señal aquí no necesariamente está hablando de las manifestaciones de lenguas. Es una señal para los incrédulos. Es más, yo he escuchado a personas que dicen, cuando tenemos incrédulos aquí, tenemos que hablar en lenguas, porque esa es una señal. Pues no ha sido una señal que ha ayudado en lo que yo veo. Yo no me puedo acordar de que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Yo no he escuchado nada de esto, yakri. ¡Wow! Yo quiero aceptar a Jesús. ¿Yo puedo hablar así, por favor? Yo he escuchado a personas que hablan negativamente. He escuchado a personas que están ofendidas. He escuchado a personas que se sienten raros y están asustados y no quieren regresar a la iglesia por esto. Pero no he escuchado que esto sea algo positivo para ellos. ¡Wow! Dios está aquí porque yo escuché yakiri. ¿No es así? ¿Ves? Entonces, muchas veces malentendemos que leemos este pasaje y no sabemos de lo que está hablando Pablo, pero porque no regresamos y miramos la Escritura para ver lo que era el contexto de esto. Pablo está diciendo, esa señal es para personas que son rebeldes. Dios no habla directamente con ellos. Cuando ellos rechazan a escuchar a Dios, Él los entrega a sus enemigos. Él está diciendo, pero escúchenme, de esto no se trata. Esto se trata de nosotros que nos juntemos los creyentes y permitirnos que Dios nos hable en una manera que entendamos. ¿Qué significa? Que esa es una profecía, pero también en lenguas con interpretación, en una forma de orden, para que nosotros podamos recibir y ser beneficiados de esto. Porque Dios nos ha guiado para estar con Él. Amén. Gracias a Dios. Amén. Ahora, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Déjense lo digo de otra manera. Un idioma que tú no puedes entender, de como por ejemplo Dios hablando contigo, es una maldición, es una señal para personas que son rebeldes. Eso es lo que recibes, ¿verdad? Es como, por ejemplo, bueno, háblale ahí al hermano porque yo no tengo tiempo para ti. Yo no estoy hablando contigo, ya no me caes bien. Pero para el creyente, personas que están tratando de recibir algo de Dios, la señal es profecía, o en otras palabras, interpretación de lenguas. La señal es cuando Dios habla en un idioma que tú entiendes. Si una iglesia se reúne todos en un solo lugar y están hablando en lenguas, o entra un indocto, un incrédulo, ¿y qué van a decir? ¿Que están locos? ¿Qué van a decir? ¿Están locos? Eso te dice aquí que Pablo no se estaba refiriendo a hablar en lenguas. Eso no era una señal, la lengua no era una señal para los incrédulos y que las personas que entren a los servicios. Él está diciendo, ellos van a decir que tú estás loco, que eres raro, que estás mal, ¿no es así? Él dice, pero si todos profetizan y un incrédulo, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué significa esto?
que si tú puedes hablar por medio del Espíritu Santo, las palabras proféticas, llega al corazón de la persona por dentro y ellos dicen, oh, wow, o esto es Dios, o hay mucha gente que sabe o ha leído mi correo en mi casa. Porque nadie pudo haber sabido todas estas cosas. ¿Y qué dice? Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, ahora escuchen, aquí hay otra conclusión. ¿Qué hay pues, hermanos? Basado en lo que hemos hablado. Cuando os reunís, cada uno de vosotros, ¿tiene salmos? ¿Tiene doctrinas? ¿Tiene lengua? Noten, Él no quitó lenguas, ¿verdad que no? Ahí está la lista. Después de todo lo que dijo, ahí sigue la lengua. ¿No es gracioso cómo personas leen solo una porción de esto? Y ves, oh no, allí dice que ya no hablemos lenguas en la iglesia más. Pero ahí está, hay que seguir leyendo. Y Pablo pone esa palabra a propósito. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí están las reglas. Hágase todo ¿para qué? Edificación. No solo para oírse espiritual o para que pasen cosas espirituales. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos siendo edificados? ¿Estamos siendo fortalecidos por esto? Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguno habla en lenguas, que sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos y uno lo interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces noten en el verso 27, aquí Pablo regresa, ahora que ya ha traído el entendimiento para nosotros que ya tenemos dones espirituales y que por qué las lenguas no siempre son apropiadas en todas las situaciones. Él viene y dice, ahora, cuando sí lo hagas, cuando hables en lenguas, dejen que hayan 2 o no más de 3 y luego córtalos. ¿Por qué? Porque de lo que acabo de decir, nadie va a recibir todo de esto. Necesitamos interpretación que venga y que suceda. Pero si vamos a esperar y oír a la gente a que hablan en lenguas, si no hay interpretación, entonces me regreso a lo que dije. Es como que Dios está hablando a nosotros en un idioma que no podemos entender. Y Él dijo, eso no es para los creyentes y no va a ayudar a gente que no sabe nada, porque ellos van a pensar que estamos locos. Eso no hace bien a nadie. Dice, entonces calla y hay que seguir con la interpretación para que nosotros podamos ser beneficiados. Ahora, miren el verso que sigue. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, esto es muy interesante porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo creo que, yo lo creo, que cuando se trata de las manifestaciones del Espíritu, nosotros no cargamos esto en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos. Como por ejemplo, yo tengo el don de sanidad en mí. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo lo tengo conmigo. No, yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Y Él se manifiesta a través de mí, conforme yo le permito y conforme Él quiere. Pero yo no solo tengo un don o 2 dones conmigo, y que solamente son míos para dar cuando yo quiera. No, así no funciona. Pero también Pablo dice aquí que si no hay intérprete, ahora no está hablando de alguien que puede interpretar el inglés al español. Él está hablando de alguien que el Espíritu Santo usa para interpretar las lenguas al idioma conocido. Entonces, si nosotros no cargamos los dones específicos con nosotros, de lo que Pablo habla cuando dice, y si no hay intérprete, evidentemente él está diciendo, pero si no hay nadie en el grupo que tú sabes que opera en el don de interpretación, entonces él dice, allí hay una regla diferente. Y mira lo que dice. Entonces, ¿qué? Lo primero que dice es, calle. Hay muchas personas que tienen dificultad con esto. Creen que Pablo y el Espíritu Santo está cortando al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer, Pablo dijo, si tú no conoces a alguien en el grupo que opera en las manifestaciones de interpretación de lenguas, entonces calle, no lo digas. No, pero el Espíritu Santo se está moviendo y me está diciendo que lo diga. No, y el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no se moviera, pues Él no quisiera que yo dijera. Entonces, ¿qué? ¿Pablo está confundido? Alguien está confundido.
Y yo no escojo a Pablo. ¿Y ustedes? ¿No es así? Pablo está diciendo, hay personas aquí que sienten como que tienen el don de lengua, pero que si no hay intérprete, entonces aquí están las opciones. ¡Calle! No estés cortando al Espíritu Santo. Él está siendo obediente a la palabra de Dios. Y todos saben que las manifestaciones del Espíritu necesitan ser sujetas a la palabra de Dios. Y Pablo nos está ayudando a entender decentemente y que se hace en orden. Y primeramente él dice que calle. La cosa siguiente que él dice es, y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué significa esto? Tú no tienes que decirlo en voz alta para que la gente te oiga. Tú solo lo que tienes que decir es para sí mismo. ¿Tienes algo en tu corazón? Tú no sabes, ¿estás seguro de que es el momento para darlo o no? Y no sabes si hay un intérprete. Entonces, óralo para ti mismo y para Dios. Noten que él no dijo, grítalo hasta el cielo, aunque no haya intérpretes. ¿Verdad que no? Dice, solo óralo a Dios en una voz con silencio. Es que eso está en la Biblia y ha estado todo este tiempo. En realidad, yo no me metí el día de hoy. Es que eso ha estado ahí siempre. Órale a ti y a Dios. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, no necesita tomar la atención de todos los demás y dirigirlas para ti. Ahora, yo he escuchado a personas que dicen, pues tú sabes, yo no voy a estar avergonzado acerca del Espíritu Santo. Yo vengo a la iglesia, soy lleno del Espíritu, soy orgulloso del Espíritu Santo, yo amo al Espíritu Santo y va a hablar cuando quiera. Voy a orar en lenguas o en voz alta o no, o bueno, es que estás tomando la atención de lo que está pasando y lo estás trayendo para ti mismo, bajo un disfraz de no ser avergonzado por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Pablo está avergonzado del Espíritu Santo? Si él es el que escribió esto. ¿Tú crees que el Espíritu Santo que inspiró a Pablo está avergonzado de sí mismo? No. Es que es gracioso cómo tenemos esta idea de que no podemos confiar en la palabra de Dios. No, claro que no. Pablo sabe lo que él está diciendo. Pero déjenles pregunto algo. Cuando tú vas de compras, para comprar comida, ejemplo, ¿tú comienzas a orar en voz alta y en lenguas en voz alta? ¿Qué tal en inglés o en español? Oh Señor, yo te bendigo hoy. Gracias, Señor, porque me ayudas a comprar. Oh Señor, no. Y la gente puede entender eso porque eso es en español. ¿Haces eso? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces? Porque eso no es lo que está pasando en ese momento. Ahora, eso no significa que no puedes estar hablando con alguien y teniendo una conversación y ellos están pasando por algo y que tú dices, puedo orar por ti. Ahora, eso está pasando. Pero solo que te metes en un globo tuyo espiritual y que sin importarte lo que está pasando alrededor de ti y comenzar en voz alta a decir cosas y haciendo cosas espirituales, tú crees, oh, Dios va a ser agradecido conmigo. Mira, yo no estoy avergonzado, mírame a mí. No, pero tal vez Dios sí. ¿No es así? Porque Dios está diciendo, no sean niños en el modo de pensar de que tú quieres beneficiar a la gente. Y si no estás beneficiando a las personas, y si las personas no están viniendo y diciendo, oh, ¿oras por mí, por favor? Probablemente van a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a otro lado, de aquí mejor me voy para allá. ¿Verdad? ¿Por qué? Es que es gracioso cómo entendemos esto perfectamente en la tienda cuando vamos de compra, pero en la iglesia nos confundimos. Debemos de entenderlo más en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por eso. Es que hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que si esto está complicado, entonces no vamos a tener lenguas. Hay que prohibir que la gente hable en lenguas, porque otras iglesias han hecho esto. Algunas iglesias ya lo han hecho, ya no fluye bien. Es que tienen muchas complicaciones. Solo hay que tener profecía y quitar todo eso de dones de lenguas, por una o dos o tres razones. Número uno, ¿por qué? Porque en los últimos 2 versos de este capítulo, Pablo dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La primera razón es ¿por qué? Porque Dios dijo, no le digas a la gente que no lo haga. Está hablando del contexto de la iglesia. Pero él sigue con esto diciendo en el verso 40, escuchen, pero hágase todo en orden. Digan todos conmigo, hágase todo. Hágase todo. Incluye lenguas e interpretación de lenguas, y aquí está un mandamiento de la Escritura. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No solo está en la Biblia de The Rock, ¿no es así?
nosotros heredamos esta escritura como cualquier otro creyente. Y aquí dice, hágase todo, pero con esto, decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Permitir que se haga, que se haga. Esa es la primera razón por lo que la Biblia lo dice, que no lo impidamos. Entonces, aquí en Darrock no tenemos el derecho de quitarlo. Déjenles, doy otras dos razones. Yo creo que si nosotros eliminamos lenguas e interpretación de lenguas, nosotros vamos a perder mensajes de Dios. Algunas personas asumen, pues yo estuve hablando de otras maneras. No es gracioso cómo asumimos, no necesitamos eso. Es que lo que necesitas es profecía y ahí lo tienes todo. Pues si lo recibiésemos todo, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no quitó eso y dio 7 dones nada más? Solo 7 manifestaciones del Espíritu. Yo creo que vamos a perder mensajes de Dios porque hay personas que no se mueven en profecía, pero sí se van a mover por medio de lenguas e interpretación de lenguas. Yo creo que perdemos. Yo siento que si agarramos estas tijeras y quitamos esta escritura, vamos a perder lo que Dios quiere para nosotros, porque es importante. Y la razón de hacer esto, yo siento que si eliminamos y entonces nuestros servicios no van a estar bien, porque solo va a ser un poco de tiempo, y que en nuestros hogares, si la gente de Dios no ve las manifestaciones de lenguas, y claro que necesitamos interpretaciones porque estamos en la iglesia, pero si no lo ven, que está sucediendo, yo creo que no será un recordatorio de que ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo y tener una lengua espiritual para dar, que los va a edificar. Y serán como muchas otras iglesias y denominaciones que las lenguas completamente se han desvanecido y que nadie lo menciona jamás. Y eso yo siento que es una tragedia, porque está en la palabra de Dios. Estas cosas nos ayudan. Yo recuerdo la primera vez que yo estaba moviéndome en lenguas e interpretación de lenguas fue cuando tuve el privilegio y la oportunidad de hablar el domingo por la noche y en uno de nuestros servicios, donde antes era pastor de jóvenes, y el pastor me dijo que si a mí me gustaría predicar tal domingo y tal domingo. Yo le dije, claro que sí. Pues este fin de semana yo fui el sábado a la casa de mi suegra con mi esposa, y ellos se fueron de compras a una tienda y yo me quedé en la casa. Y yo con mi Biblia comencé a preparar o a terminar de preparar el mensaje que iba a traer el próximo día, el siguiente día, y entonces yo estaba leyendo mis apuntes, y lo que empecé a hacer allí es lo que hago ahora siempre que preparo un mensaje. Comencé a caminar alrededor de la casa y a predicarlo en voz alta y a meditar sobre de esto conforme predicaba, y pasaba y vez tras vez pasaba otra vez y oraba en el Espíritu y lo predicaba y lo meditaba, y el Espíritu Santo me mostraba cosas y yo solo quería que se uniera a mi espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo me diera entendimiento de todo esto. Porque, ves, no solamente quería predicar algo, yo quería que también entenderlo, quería revelación. Entonces, estaba haciendo esto caminando alrededor de la casa y regresé hasta cierta parte del mensaje y una escritura que había compartido y algo que un punto que tenía que compartir, y sentí algo del Espíritu Santo que salió de mí y no había nadie en la casa y era en lenguas. Y todo este tiempo yo ya había orado en lenguas. No era la primera vez que lo había hecho, pero era algo que salió de mí. Y yo no estaba iniciándolo a hacer en lenguas, pero algo sentí que por dentro, y hablé en lenguas. Y en cuanto terminé de hablar en lenguas, ahora escuchen, yo estoy solo en la casa, aquí viene la interpretación, y era un mensaje alineado con lo que yo estaba enseñando, este punto que yo estaba hablando. Y yo pensé, wow, eso es interesante. Es la primera vez que eso a mí me ha pasado. Y dije, eso es interesante. Entonces yo terminé mi mensaje. Bueno, y aquí empecé a meditar y regresé a lo que yo estaba leyendo. Leí la escritura y predicándolo y leyendo los puntos, y regresé a ese mismo punto. ¿Y qué crees? Aquí viene nuevamente esa lengua y después una interpretación. Yo no sé si fue palabra por palabra, pero dije lo mismo. Y cuando pasó la segunda vez yo pensé,
Me pregunto. No pensé sobre esto la primera vez, pero la segunda vez ya pensé más. Y dije, bueno, ¿qué va a pasar mañana por la noche cuando yo llegue a este punto? Entonces, por ejemplo, yo ya sabía que en nuestra iglesia, que ya nuestra iglesia creía en dones espirituales, pero nunca había escuchado lenguas e interpretación de lenguas en nuestra iglesia. Entonces, a la siguiente noche, bueno, ya llegó la noche y comencé a predicar. Y llego al punto, no estaba pensando o tratando de hacer que pasara esto, pero cuando llegué a este punto, en cuanto di el punto, ¿qué creen que pasó? Ahí viene el mensaje en lenguas, siguiendo con una interpretación de lo que yo estaba diciendo, el mismo mensaje. No sé si era palabra por palabra, pero fue lo mismo que había dicho 2 veces el día anterior a nuestra congregación, hablando sobre el mensaje, y luego terminé el mensaje. Y después hablé con mi pastor y le dije, y él como que, y le pregunté, ¿todo está bien? Yo le quería preguntar, todavía tengo trabajo, ¿verdad? ¿Todo está bien? Y me dijo, fue estupendo, fue muy bien. Dice, no tuve ningún problema con eso, con esa lengua y con la interpretación. Él dijo, no tuve problema, todo fluyó muy bien. No paraste, no te detuviste para hacer algo especial, tú solamente lo diste y se salió. Y yo entonces, gracias a Dios, gloria a Dios. Yo pensé que eso iba a salir bien. Yo pensé, bueno, es que yo no estaba seguro, pero eso fue la primera vez. Bueno, y yo recuerdo que también en esta iglesia, aunque no hemos visto muchas lenguas e interpretación de lenguas, bueno, yo recuerdo que nosotros hace como un año tuvimos un día con los hombres y era muy temprano, era por la mañana cuando tuvimos un sábado, era como las 6 de la mañana. Entonces tuvimos un tiempo con todos los hombres de la iglesia y al final de ese tiempo todos nos paramos aquí en este versículo. Bueno, aquí había un cuarto pequeño y la plataforma estaba más hacia allá, pero recuerdo que estábamos todos en este círculo orando y estaba yo parado en un área ahí y estábamos preparándonos para orar y cerrar este tiempo juntos. Y allá, acerca del otro lado, allá por donde estaban otros hombres, alguien comenzó a hablar en lenguas. Bueno, y eso fue emocionante. Bueno, y yo estaba llorando, emocionado, pero de la nada. Es que era algo muy bonito. Bueno, y Dios comenzó a dar este mensaje en lenguas. Entonces yo sentí por el Espíritu Santo dar una explicación. Y yo les dije a todos los hombres, bueno, ahora en 1 Corintios capítulo 12, y les expliqué lo que la Biblia decía, cómo es una manifestación del Espíritu Santo. Y di una explicación así pequeña. Y yo dije, ahora esto que yo siento, lo que yo siento que el Señor está diciendo en estas lenguas, yo les dije. Y fue unos días después que estaba hablando con uno de los hombres que eran nuevos en la iglesia y me dijo, quiero preguntarte lo que pasó ese día con todos los hombres cuando estábamos juntos, y eso que pasó, eso que dijo el hombre al final, eso que fue en lenguas, él nunca había escuchado eso, ¿viste? No, le dije yo, eso sí fue en lenguas. Y dijo él, bueno, yo pensé que sí lo era, pero no dice la Biblia que si tienes lenguas que tenemos que tener interpretación. Y yo le dije, sí. Yo le dije, bueno, yo di esa interpretación. Y él me dijo, ¿sí lo hiciste? Y le dije, sí. Le dije, ¿no recuerdas que yo dije, esto es lo que yo siento que Dios está diciendo? Y él me dijo, oh, yo pensé que tú ibas a dar una traducción palabra por palabra. Y yo le dije, no es una traducción, es una interpretación. ¿Ves? Es que esto no tiene que ser una gran cosa, solamente tienes que hacerlo. Eso es lo que yo creo que Dios está diciendo, y dalo. Y Dios está diciendo esto y ya. No tienes que hacerlo en voz alta, ¿sabían eso? No es necesariamente Dios. Si estás hablando en voz alta, no necesariamente es Dios que sí es en voz alta. Pero el volumen no determina a Dios. El estilo no determina que es Dios, ni llorar, ni arrodillarte. Eso no determina que es Dios, ¿no es así? Eso no necesariamente significa que es Dios o no es Dios. Dios o no sea Dios, Él estaba dando el mensaje, era Dios. Y cuando llegó a nuestros oídos, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dio testimonio de que era Dios y que Dios estaba hablando con nosotros. ¿Ves? Ese es el punto.
Les diré un error que la mayoría de las veces la gente hace cuando ellos hacen esto, la interpretación de lenguas, es que se emocionan tanto que el Espíritu Santo hizo algo, que no responden a lo que Dios dijo, como recibir una carta de amor de alguien que tú no sabías que te querían y tú recibiste una carta de amor y te emocionaste tanto. Oh, recibí una carta de amor, pero se te olvidó responder. Dios está hablando a nosotros solamente para que digamos, oh, me habló. Y Él quiere que nosotros le respondamos a Él. Él está diciéndonos algo a nosotros y Él quiere que le demos gracias y que le digamos que lo apreciamos. Y responder si Él está trayendo algo donde, por ejemplo, hay una corrección, donde Él está diciendo, quiero que hagas esto y que cambies esto. O si, Señor, necesitamos hacer esto. O necesitamos al Señor, aquí estamos, Señor. Vamos a fluir contigo, Señor. Oímos lo que dijiste. Vamos a responder a ti el día de hoy. Entendemos, apreciamos que tú nos hables. Eso es responder. Esa es una relación con Dios. Amén. Entonces necesitamos aprender estas cosas. Ahora, hay que cerrar este servicio y ser sensibles al Señor. Vamos a orar y abrirnos al Espíritu Santo y que Él nos hable. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo está aquí el día de hoy? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay que pararnos, hay que ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por la enseñanza, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.